Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, los miembros de una armadura están conectados a la placa de unión. Si las fuerzas son concurrentes en el punto O, determina las magnitudes de F y T para lograr el equilibrio. Considere que el ángulo θ es de 90 grados, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos tres miembros, ¿sí? Estos se conocen como miembros de una armadura. Se verá esto a profundidad en el capítulo 5, perdón, en el capítulo 6. Pero bueno, están sometidos a ciertas fuerzas, ¿sí? Lo que nosotros no sabemos es cuánto vale esta fuerza F y cuánto vale esta fuerza T. Yo sé que la fuerza F va hacia la izquierda y hacia abajo, mientras que la fuerza T va hacia abajo y hacia la derecha. Y yo conozco que este ángulo θ es de 90 grados, así que vamos a desarrollar este problema. El primer paso, como todo problema de este capítulo, es el diagrama de cuerpo libre, es la parte fundamental, ¿sí? Entonces, el diagrama de cuerpo libre comenzamos dibujando nuestro plano cartesiano. En nuestro plano cartesiano siempre debemos identificar el origen. El origen es el punto donde se unen todas las fuerzas. Y en este caso el problema ya dice que las fuerzas son concurrentes en el punto O. Concurrentes quiere decir que llegan al mismo punto, llegan o parten del mismo punto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la fuerza 9 kN, si ven que empieza en O, la fuerza F termina en O, la fuerza T empieza en O. O sea, tienen un punto en común las tres fuerzas, que este punto se conoce como punto O. Esto quiere decir concurrentes, que se unen en un mismo punto. Y en este caso, este punto de aquel punto O sería el origen del plano cartesiano, ¿sí? A continuación vamos a dibujar las fuerzas con sus respectivos ángulos o direcciones. En este caso tenemos una fuerza de 9 kN que va hacia arriba, tenemos una fuerza F que va hacia la izquierda y hacia abajo, y nos dan su dirección en la forma del triángulo pitagórico, y tenemos la fuerza T que yo no conozco su inclinación, pero sí me da que el ángulo θ es de 90 grados, ¿sí? Entonces, básicamente cuando tenemos este ángulo de 90 grados, yo sé la siguiente regla. Por ejemplo, imaginemos dos suposiciones que nos dan la fuerza, ¿no es cierto? Justamente aquí estaría el eje X y este sería el ángulo de 90 grados, ¿sí? Fuera sencillo si fuera ángulos, por ejemplo, si este vale 30, ¿no es cierto? El de acá sería 60. ¿Por qué? Porque 60 más 30 da 90. Se hace súper sencillo con lo que son ángulos. Pero en este caso nos dan el triángulo pitagórico. Y simplemente es algo muy sencillo también. Si yo sé, ojo, solo con esta condición, si yo sé que el ángulo entre las dos fuerzas es 90 grados y una de sus componentes sería 4, 3, 5, por ejemplo el caso de acá, la otra, para que se cumpla esta condición, va a ser el mismo triángulo, pero simplemente cambiamos los valores. Es decir, donde está el 4, ahora pongo 3, y donde está el 3, ahora pongo el 4, y aquí sería 5. Y con esto yo garantizo que es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Funciona con cualquier triángulo pitagórico, ¿sí? Entonces, cuando nos dan el triángulo pitagórico y yo sé que el ángulo que lo separa es de 90 grados, simplemente cambio los lados. Por ejemplo, la hipotenusa nunca va a cambiar porque es el lado más grande del triángulo rectángulo, ¿sí? Simplemente van a cambiar los otros lados. Como el 4 está en el eje X, ahora lo coloco en el eje Y. Y como el 3 está en el eje Y, ahora lo coloco en el eje X. Y si hubiera estado al revés, también iría acá al revés, ¿sí? Entonces, con esta condición, ¿sí? Yo sé que la dirección de la fuerza T, yo la puedo establecer como el siguiente triángulo pitagórico, que sería 3, 4, 5. Si ven el mismo triángulo, solo que cambiamos los datos. Ahora no es 4, es 3. Y ahora acá no es 3, es 4. ¿Sí? Simplemente cambiamos valores. Y con este cambio de valores yo garantizo que se forma un ángulo de 90 grados. Otra opción de respuesta es que hubieran calculado el ángulo de aquí. Luego, como tenían el ángulo de aquí, a 90 les restaban el de aquí y tenían el ángulo de acá y debían utilizar seno y coseno, ¿sí? Es otra solución que a la larga llegaríamos a la misma respuesta, ¿sí? Muy bien, vamos con el desarrollo de este problema, ¿sí? En este caso vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. En dos dimensiones tenemos dos ecuaciones de equilibrio. La primera es la sumatoria de fuerzas en el eje X, considerando que las fuerzas que se van hacia la derecha son positivas y debe ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a determinar las componentes de la fuerza. En este caso tenemos la fuerza F que va hacia abajo y hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces este vector de aquí representaría mi fuerza F, ¿no es cierto? Que va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, como va hacia abajo y hacia la izquierda,
la componente en el eje Y iría hacia abajo y la componente en el eje X iría hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, esta sería la fuerza en Y la fuerza en X. Entonces, y su dirección, ¿cómo me la dan? Con el triángulo pitagórico, 4, 3, 5. Entonces, aquí está el triángulo 4, 3, 5, ¿no es cierto? Aquí está el 3 y este sería 5. El primer paso para determinar las componentes es determinar su signo. Por ejemplo, si la fuerza en el eje Y, si va hacia abajo, yo sé que la fuerza es negativa. Entonces, aquí sería menos. ¿Sí? La fuerza en X, ¿a dónde se va? Hacia la izquierda. Si se va a la izquierda es negativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Listo, ya sé que las dos componentes son negativas. Ahora, cuando yo tengo el triángulo pitagórico, yo debo formar una fracción, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener una fracción y acá voy a tener otra fracción, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forman las fracciones en este caso? Para el eje Y, en el numerador, cojo el lado paralelo al eje Y del triángulo pitagórico, ¿sí? Entonces, en el triángulo pitagórico, el que es paralelo al eje Y sería 3, ¿no es cierto? Sobre, y la hipotenusa del triángulo pitagórico, que sería 5. Y listo, ya tengo la primera fracción, que es 3 quintos. Vamos con el eje X. La componente en el eje X, en el numerador, va la componente del triángulo pitagórico paralelo al eje X, que en este caso sería el 4. Entonces, en el numerador va el 4 sobre la hipotenusa del triángulo pitagórico, que sería 5. Y listo, ya tengo los triángulos, perdón, ya tengo las fracciones y tengo el signo de estas componentes. Lo mismo vamos a hacer para la otra fuerza, que en este caso voy a cambiar de nuevo de color. Y tengo la fuerza T que tiene esta dirección, ¿no es cierto? Se va hacia abajo y hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo haya distinguido la dirección de esta fuerza, el siguiente paso va a ser identificar las componentes. En Y va hacia abajo, ¿no es cierto? Y en X va hacia la derecha. Entonces, esta sería mi fuerza T en Y mi fuerza T en X. Primero el signo. Como en Y va hacia abajo, yo sé que en Y va a ser negativa. Y como en X va hacia la derecha, yo sé que X va a ser positiva. Listo. Ahora la dirección me dan en forma del triángulo pitagórico. Entonces el triángulo pitagórico sería 3, 4, 5, ¿no es cierto? Y no importa si yo lo dibujo al otro lado, debo respetar siempre. Por ejemplo, este 3 es paralelo al eje X, así que aquí está 3 paralelo al eje X. Aquí está 4 paralelo al eje Y, aquí está 4 paralelo al eje Y. Respete la dirección, simplemente dibujé el triángulo en el otro lado y con esto no altero el resultado, ¿sí? Muy bien, ahora debo encontrar la fracción con la cual yo voy a encontrar cada componente, por ejemplo. Entonces yo ya sé que es una fracción. De una escribo una fracción, ¿no es cierto? Debo identificar. Para el eje Y, en el numerador va al lado que sea paralelo al eje Y, que sería el 4, ¿no es cierto? Sobre el denominador, en este caso va a ser la hipotenusa del triángulo pitagórico, que sería 5, ¿sí? Entonces para la T en Y sería 4 quintos. Para la componente en X, en el numerador cojo el lado paralelo al eje X, que sería en este caso el 3, ¿no es cierto? Sobre la hipotenusa del triángulo pitagórico, que en este caso sería 5. Y listo. Con esto yo ya sé el signo y la fracción. Entonces, para encontrar la componente debo multiplicar a esta fuerza F por la fracción, ¿no es cierto? Y la tensión T también debo multiplicar. Entonces aquí me olvidé de poner el nombre, pero bueno. La tensión T, si yo quiero la tensión en Y, multiplico la tensión por la fracción. Y lo mismo para X, multiplico la tensión por la fracción, ¿no es cierto? Entonces, es así como se determinan las componentes de una fuerza. Entonces, por ejemplo, la fuerza F tiene una componente en X, ya habíamos dicho que era negativa. Entonces, para encontrar la componente en X, multiplicamos a la fuerza F por una fracción. En este caso, habíamos dicho que la fracción es 4 quintos y negativo, ¿no es cierto? Luego, la T en X, porque solo son fuerzas en X, como va hacia la derecha, habíamos dicho que es positiva. Más T por la fracción 3 quintos, ¿no es cierto? Cuando tenemos fracciones, se aconseja eliminar los denominadores. En el caso de que sean iguales, multiplicamos por el denominador. En este caso, como es 5, a toda la igualdad multiplicamos por 5. Al hacer esto, se eliminan los denominadores y 0 por cualquier número siempre va a ser 0. Es por eso que no se afecta. Entonces tengo una ecuación con dos incógnitas. No puedo resolver nada más, así que vamos a aplicar la otra ecuación de equilibrio, que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Si las fuerzas van hacia arriba son positivas y si van hacia abajo serían negativas, ¿no es cierto? Entonces, tengo tres fuerzas en el eje Y, 9 kilonewtons, ¿no es cierto? Positivo porque va hacia arriba, menos la fuerza en F en el eje Y, ya había dicho que era negativa, por eso es menos
esta fuerza F por la fracción que en este caso sería 3 quintos. Ahora vamos con la tensión T, que también tiene una componente en el eje Y, que sería TY. Entonces TY, ¿cómo se calculaba? Primeramente ya sabía que era negativo, menos el valor de esta fuerza, que es T por la fracción 4 quintos, porque en este caso dan el triángulo pitagórico, ¿sí? Entonces, cuando tengo fracciones, se aconseja eliminar esta fracción. Entonces, cuando el denominador es igual, multiplicamos a todo por el denominador. En este caso sería 5, ¿no es cierto? Entonces, 5 por 9, 45. Aquí multiplico por 5 y se eliminan los 5. Multiplico por 5 y se eliminan los 5. Y al 0 multiplico por 5 y va a dar 0, ¿no es cierto? Y con esto he eliminado los denominadores de las fracciones y ya tengo una operación mucho más simple. Despejo lo que no tengo una variable, es decir, lo que son solo números, ¿sí? Se aconseja que los números siempre queden a la parte derecha. Entonces tendría menos 3F menos 4T igual a menos 45 kilonewtons. Como todo es negativo, puedo dejarlo de manera positiva. Entonces multiplico al miembro izquierdo y al miembro derecho por menos 1, y con esto yo tendría que 3F más 4T es igual a 45 kilonewtons, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones y vamos a resolver este sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Tenemos 4 métodos para resolver este sistema de ecuaciones. En este caso yo voy a utilizar el método de suma y resta, ¿sí? ¿Cómo funciona este método? Primero voy a elegir una variable que yo voy a eliminar. Entonces, para elegir una variable, primero se aconseja que la una sea positiva y la otra sea negativa. Se aconseja en el mejor de los casos. En este caso tengo la variable f, ¿no es cierto?, que aquí es negativa, ya que es positiva. Entonces yo voy a eliminar la variable f. ¿Cómo elimino? Debo multiplicar a las dos ecuaciones de tal forma que aquí me quede el mismo número y acá me quede el otro mismo número. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo. Digamos, si tuviéramos 2 y 4, ¿no es cierto? Entonces, para que los dos sean iguales, simplemente al 4 no le haría nada y al 2 lo multiplicaría por 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 2 por 2 va a ser 4 positivo, y el 4, como no le hice nada, queda como 4 negativo, y menos 4 más 4 da 0, ¿no es cierto? Pero esto es bastante útil cuando son múltiplos, porque el 4 es múltiplo de 2, pero en este caso 4 no es múltiplo de 3, así que cuando no son múltiplos, y no se sabe con seguridad por qué número multiplicar, hay un método que nunca va a fallar. Entonces, vamos a multiplicar estas ecuaciones, ¿no es cierto? En este caso, como yo quiero eliminar la f, ¿no es cierto?, de las dos ecuaciones, acá arriba, a esta ecuación voy a multiplicar por el número que está al lado de la f de la otra ecuación. En este caso, como aquí está el 3, a la primera ecuación multiplico por el 3. Y la segunda ecuación va a ser lo mismo. Entonces, a la segunda ecuación voy a multiplicar por el número que está al lado de la primera ecuación. En este caso sería el 4. Es por eso que a la primera ecuación la multiplico por 3 y a la segunda ecuación multiplico con 4. Así sea múltiplo o no sea múltiplo, yo multiplico por este número a todo esto y la primera ecuación por este número, y yo garantizo que van a ser iguales. Y como aquí ya es negativo y aquí es positivo, no cambio ninguno de signo, ¿sí? Entonces, al aplicar esto yo tendría toda esta ecuación multiplicado por 3 da menos 12f más 9t igual a 0. Y la segunda ecuación multiplicada por 4 da 12f más 16t igual a 180 kilonewtons, ¿sí? El objetivo es que esta variable f quede igual, ¿no es cierto? Y luego vamos a sumar. Menos 12 más 12 da 0 y simplemente me quedaría t. 9 más 16 es 25t igual a 0 más 180 da 180 kilonewtons, ¿sí? Así funciona el método de la suma y resta. Entonces, en esta parte ahora despejo t. 25, como está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, realizo la respectiva división y yo sé que t tiene un valor de 720 kilonewtons, ¿sí? Y ya tengo el valor de t. Entonces, en el método de suma y resta, encuentro una variable porque acabo de eliminar la otra. Y esta variable que he encontrado, reemplazo en una de las dos ecuaciones, en cualquiera. Se aconseja en la más sencilla. Como esta es más corta y tiene 0, sería la más sencilla. Así que escogeríamos esta ecuación. Reemplazamos la variable que acabamos de encontrar, que sería t. Multiplicamos, ¿no es cierto? Tendría 21.6 kilonewtons. Despejamos, como aquí está sumando, va a pasar a restar. Como ambos son negativos, cambio de signo, es decir, multiplico por menos 1 a la parte izquierda y la parte derecha. Y finalmente despejo f. Como el 4 está multiplicando, va a pasar a dividir. 21.6 dividido para 4. Yo sé que la fuerza F tiene un valor de 5.40 kilonewtons, ¿sí? Y así he encontrado el valor de la tensión T y de la fuerza F.
Y bueno amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.